introdujo derechos individuales. Uno de los derechos que introduce es la igualdad, pero la igualdad que introduce es una igualdad formal. Esto quiere decir que se trataba a todos por igual. En la reforma posterior, sí. Sí. Porque no es tan así tampoco. O sea, la igualdad formal, ¿cuál es la frase central del artículo 16? Todos los habitantes Son iguales ante la ley. Sí, pero eso quiere decir que se trata a todos por igual. Es que a lo que yo quería llegar es que después viene la igualdad real. No, Pero vamos antes, quedando un segundo con la igualdad formal. antes de la igualdad real, la ley trataba o trata, porque también es la igualdad formal. La ley trata a todos por igual. No, yo lo que tenía entendido es que en ese momento era una igualdad formal, que era todos por igual, pero que después con la igualdad real era tratar a cada ciudadano conforme a su condición. Eso es más propio de la igualdad formal que de la real. O sea, porque esa frase, si yo la agarro literal, todos los habitantes son iguales ante la ley, pareciera que la ley no nos puede tratar desigualmente. Yo digo, entonces, que los menores tienen los mismos derechos políticos que los mayores. No. Sí, no, o al menos, o estoy pensando, por ejemplo, para tributar, si la ley no podría considerar a todos iguales tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se explica? Todos son iguales ante la ley. Que todos son iguales ante la ley, pero teniendo en cuenta las condiciones personales de cada sujeto. Bien, o sea, como decía Los Aristóteles, aspectos. medir a los iguales. No me acuerdo, pero sé que hay una frase. Con la misma vara. Y a los desiguales de manera desigual en la proporción de su desigualdad también. El trato desigual también tiene que ser proporcional, proporcionado. Sí, que también un poco se relaciona con la equidad. A ver, claro, Sí, exacto, porque exacto. es la diferencia entre igualdad y equidad. Claro. Igualdad es como darle a todos lo mismo y equidad es darle a cada uno conforme a sus necesidades o a sus condiciones. O exigirle, o también obligar a que tal pague ganancia y tal no. Claro, El que cobra más conforme de a sus tanto, condiciones. o el que tiene tal bien, tal patrimonio, etc. ¿Qué aspectos no habilitan de ninguna forma a que la ley te trate desigualmente? O sea, las condiciones, puedo decir, son condiciones objetivas. Capacidad de pago, edad, para que la ley te otorgue derechos políticos tenés que tener cierta edad, poder votar, ser elegido. Son todas condiciones objetivas que habilitan a que la ley te trate desigualmente. ¿Qué condiciones de ninguna manera habilitan al trato desigual de la ley? Sí, las condiciones basadas en aspectos subjetivos, como por ejemplo raza, nacionalidad, no sé, también iba a decir color que es raza, aspectos, género. Bueno, eso es la igualdad formal. Ahora, la igualdad real, ¿qué es? Claro, bueno, yo la igualdad real la consideraba que era esto, era tratar a cada persona conforme a su condición. Eso es la igualdad formal. Y después, como otro aspecto, que el Estado inicia acciones positivas para acentuar. A ver cómo sería entonces. Que el Estado realice acciones positivas para llevar adelante la igualdad real, como por ejemplo acciones positivas, por ejemplo, para que ocupen un cargo hombres y mujeres. Acciones positivas del Estado. Sí. Bueno, gracias. Tenemos Muchas Bárbara. gracias. Muchas gracias, Diana, porque si no quedo desentendida. No, yo me voy guardando. Bueno, gracias. Gracias a vos. Tamara, por favor. No, tranquila, yo llamo. Ustedes,
Directamente podés cerrar el trabajo que está dando. Ah, no es muy necesario. No, ya no. Listo. Ahora volvemos acá. Bueno, ahí la compañera está a full escribiendo. Es que yo me perdí en que no sé en qué. María Valeria Gavilanes. Cuando vos sientas que estás lista, Sí, ya voy porque como no sé, quiero ya. bueno, dale. Libreta y eso nada. ¿Eh? Libreta. Si querés te Si firmamos no te aquí. van a pedir que firmes. Sí. Perdón, el Luca. No, sí, No, pero no, ¿cómo vas a pedir perdón no por se eso? usa más, pero Eh, te firma, no hay problema. Cambiemos. Sí. Ya un momento que tenemos. Eh, yo, pensé que Aparte no nos estamos porque nos van a cagar. es que yo te iba a preguntar si estaban enterados. Bueno, tiene que ir con la misma persona. Individual. O no, vos. No, vos porque tenés todo el tiempo. Porque aparte, bueno, no estamos para. Igual no está para vos. No, no, tal cual. Pero es la misma escuela. Ah, no, bueno. Eh, perdón. Sos de terrible grande y viejo. Sí. Bueno, yo entero, no, no, nada de equivalencias ni nada. No, No. Todavía más equivalencia. Ay, un segundo. ¿Cómo se llama? Control de maquinaria. ¿Sí? Yo no, ese es No. otra materia. No, eso no me. Es otra materia, una No, materia. pero sí, me estaba diciendo, yo sí, sí, pero yo sé los temas. ¿Quieren programa? Sí. Sí. Porque estamos un poco complicados. Sí, que entre equivalencia, programa nuevo y programa viejo, me imagino que debe ser difícil. Nada que no se pueda resolver con la ayuda de los alumnos. A ver si alguien puede decir bien esto. Ay, ¿Eh? Régimen electoral. Sí. ¿régimen electoral? Explotar aplicado. Aplicado. Todos escribieron mal. Sí, Nación y provincia. nación y ¿Cómo se provincia. elige presidente y vice, senadores, diputados nacionales, provinciales, Bueno, vicepresidente, vice y gobernador? gobernador, hasta Sí. gobernador. O sea, ejecutivo y legislativo, nacional y provincial. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, Amalia. Para escribir, amigo. Es que se me ocurren artículos y los anoto, pero Está bien. no sé, igual. Bueno, respecto a los tratados internacionales, me había dicho usted. Sí. Bueno, voy a empezar mandando el artículo 75, inciso 22, a partir de la reforma del 94, introduce el sistema de constitucionalización de los tratados, es decir, que le da la misma jerarquía que la Constitución. Y el artículo ¿A qué 70, tratados? a los derechos humanos, A todos los tratados. no, porque necesitan un sistema de aprobación. Bueno. Bueno, el artículo 75, inciso 22, establece que las condiciones de su vigencia tienen la misma jerarquía que la Constitución y no derogan el artículo 1 de la primera parte y son complementarios a los derechos garantidos allí mencionados. Y menciona 12 tratados, 10 se introducen en la reforma del 94 y 2 posteriormente, uno en el 97 y uno en el 2003, mediante el sistema de constitucionalización. Y Son después 10, más. son 10, no, son, claro, son. Y después se quedaste con esta edición vieja del libro que leíste. Porque Hay querés dos más. enfermarte. Está el de discapacidad, Ah, sí, Después del sí, sí, sí. 97 el de y ahora, las mujeres. y ahora se incorpora otro. Sí, el de Sí, ancianidad, ¿no? De las personas mayores. Sí. Ah, ese es el discapacidad, sí, se Eso. mencionó. Yo creo que son 15 o 16. O sea, Imprescriptibilidad de crímenes de lesa y de la humanidad. Ese es del 97. No, ese es del 2003. El del 97 ¿Qué? es el ¿2002? de. No, 2003 no. Me parece que el rango se lo dio. Bueno, ponele. Bueno, los números Puedo no estar sé. equivocado, pero Bueno, ponele. respecto a estos tratados, lo que viene a decir el artículo 75, inciso 22, contempla que, en primer lugar, se prevé, para evitar el que las condiciones de su vigencia, las mismas que tiene la Constitución, eso absolutamente no afecta de la Argentina al momento de aprobar el convenio, tratado, convención. es una interpretación. Bueno, sí, yo me guío por lo de por despachos mayoritarios en por la aplicación general, que está ¿Cuál? en Barra, en Ah, Castiel. la Comisión Constituyente. Claro. Sí. Bueno, hace referencia entonces a la reserva, a las excepciones y demás que haya en la Reservas y Argentina. declaraciones.
Sí. Y respecto a la segunda pauta, vendría a ser la segunda parte del artículo que establece que no derogan la primera parte de la Constitución y son complementarios de derechos de las tres leyes mencionadas. Respecto de ello, el despacho mayoritario teníamos a Barra y a Cafiero, en los cuales, perdón, vamos a dejar esta parte. El despacho mayoritario sostenía que los operadores de la Constitución tenían que hacer una armonización entre lo que establecía el tratado, que cuando se llama el término tratado es un término genérico hablativo de convenio, convención y demás, internacional, debería hacer la armonización. Después, Barra sostenía que en caso de que fuera contrario a la primera parte de la Constitución, debería aplicarse la Constitución y no el tratado internacional. Y Cafiero decía que habría que hacer una interpretación armoniosa. Eh, y después está la tesis de la verificación, que ya sostiene que Barra creo que dijo. No, bueno, los dos cráneos de la juventud son Barra y todo lo que es del Estado tiene, todo lo que tenga que ser del Estado tiene que ser nada propio. Y bueno, después está la teoría de la verificación, que dice que los constituyentes ya realizaron esta armonía entre los tratados y el derecho interno. Y finalmente la última postura es aquella que sostiene que debe haberse una interpretación armoniosa entre lo que es el tratado y el derecho interno, y en caso de no haberlo se le da prioridad a lo que establezca el tratado. Eh, o la mejor protección, no sé quién tiene la postura que Esa tomar. otra, el principio. ¿Qué principio es? ¿Qué principio de El que se aplica el pro vivir? Claro, principio pro. Y después Bueno, está el tema de los delitos de lesa humanidad. Viste que ahí ¿cómo se incorporó? el tema de los delitos de lesa humanidad, se reabrieron causas en Argentina, que si vos lees la garantía del artículo 18, Sí, principio de garantía. Claro, estarían sí, porque ya son no anteriores. inciden, viste, ya están causas fenecidas, etcétera, etcétera. Pero ahí aplica, que aplica, digamos, para hacer prevalecer al tratado. Más que al tratado, ¿qué aplica para hacer prevalecer el derecho internacional por sobre el derecho nacional, constitucional? Por sobre las garantías constitucionales. Porque vos agarrás el 75, inciso 22, dice, Claro, sí, que no está, deroga, por eso que está no poniendo, sí, deroga sí, que está el poniendo los tratados 18, internacionales digamos, sobre el derecho interno. Claro, sí. porque si no sería el principio de garantía. ¿Qué aplica ahí en los crímenes de guerra y de lesa humanidad? El principio pro homine. Más que pro homine, hay ubicar la Convención de Viena. Sí, que no puede alegar disposición de derecho interno para el cumplimiento del Esa es tratado. una. Y hay Y otro. hay otro que es el ius, son las normas imperativas del derecho internacional. Ius co. ¿Y con qué es? Claro, normas que pueden, incluso dice el simbolito de la Convención de Viena, que siempre dice, son normas obligatorias para los estados, ya sea escritas o conceptuosas, incluso puede ser costumbre internacional. Y eso, vinculado con lo que vos decís, hace que el principio de justicia internacional prevalezca sobre el 18 de la Constitución misma. O sea, la búsqueda de la verdad y la justicia, y sobre todo la justicia para fines de esa humanidad, permitieron volver a jugar eso, digamos, que si no era una injusticia, digamos, si no era Quedan sueltos. consolidar la injusticia, digamos, de haber nacido, digamos, como perdonar A todos los que genocidas pasaron de la nazis, fecha para atrás. Genocidio, claro. claro. Bueno, estábamos en el primer párrafo, estamos en 65, 122. Voy a Sí. hablar con estos alumnos estudiosos porque la tienen clara. Aparte, no es que No ella razonan. no es estudiosa. Esta chica ahora No estudiosa es. viendo derecho. Claro. ¿Cuánto te falta? No, terminé el kinder, pero me faltan con estas y las otras dos, me quedan 10. Bueno. Me quedan 10. Ya sabes. No, pero es una abogada, ya entiende las cosas. A máquina. Bueno, entonces estábamos nos fuimos en el 94, la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, que tiene la misma que la Constitución. Dale. Bueno, y después tenemos, respecto a lo que yo mencioné antes, los 10 tratados, los 10 primeros, respecto al protocolo, que otros dos me faltaron.
que ustedes dicen que son 15, está cómo los aprueba el Congreso. Que requiere una ley, son aprobados por el Congreso, requiere el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para adquirir jerarquía constitucional. Para mí son 16 ahora con esto de ella. Vamos a ver eso. Y en el caso de que no adquieran esa... Wikipedia es lo que más. No, política que la gente no es. Wikipedia. Ahí está el mismo. ¿Vieron Wikipedia de Papo Gómez? No. ¿No vieron la Wikipedia? Que dice que... Papo Gómez. ¿Para cómo se llama? Wikipedia. Vos lo viste. David Beckham. No, pero no, que lo dice que se parece a David Beckham. A ver si sale. Ah, Ya lo sacaron. A ver, subí. Ah, no. Archivo, No. aparece, mira acá. Archivo de David Beckham 2022, a ver. porque le pusieron la cara de Beckham. Ay, no, lo sacaron. Bueno, Como que medio lo puede cambiar cualquiera. Sí, tal cual, por eso tenemos que Seguro. Entonces estábamos. Y bueno, que si no quiere la aprobación, o sea, si no quiere el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, va a quedar como un tratado normal, o sea, por debajo de los que tienen jerarquía constitucional. Y en relación a la ley. Están por encima. ¿Y qué otro tipo de instrumento internacional también tiene jerarquía superior a las leyes, a los tratados? Los tratados de... Ay. Porque los tratados son acuerdos, pactos entre estados, ¿no? Y cuando aparece otro sujeto del derecho internacional, actor importante del derecho internacional, celebrando acuerdos con... los demás acuerdos y concordatos. Concordatos. Los concordatos son acuerdos entre el Estado y... La ONU, No, entre el Estado y actores del derecho internacional. Esos son los concordatos. Estado y Estado. Claro, porque va tratando de hacer... Eso, tiene que ver con el derecho. ¿De dónde se buscan los tratados? No, tenés que poner Constitución Nacional. Y ahí, estos son, ahí están. Con jerarquía. Vale. Sí, 11, Mira, 12, 13. no tiene que haber uno más. Este es de los mayores, ¿no? De la discapacidad falta. Para mí sí. Para mí falta. Sí, había 10 más. Capaz que Bueno, pero el el protocolo protocolo facultativo. adicional en el pacto Capaz que social y económico eso lo incluye, no lo cuenta aparte. Capaz que estamos en ya está. Break. Bueno, en realidad, no te olvidaste de la parte anterior. Claro, pero es lo que yo te había hablado de Sí, sí. Perfecto, pero como me dijiste que no. No, en realidad sí, te dije, habíamos dicho antes, 34, te confundí personas. No tengo ni idea. Bueno, dice el Ministerio, lista. A ver, ¿cómo se llama? Entonces, antes de la reforma del 94, que era del 1853 al 94, teníamos la tesis prolija, en la que se consideraba que había dos ordenamientos jurídicos, uno interno y uno internacional, o sea, distintos sistemas de fuentes. Por lo tanto, para poder aplicar una norma internacional necesitamos una norma interna que la respetase. Pero vos, en realidad eso parte de ciertas disposiciones constitucionales. Sí, del artículo 28 que dice que... Dale, el artículo 28... 27. No, el 28 que dice los principios de orden público constitucional. No, 27. El 28 es el principio de razonabilidad. Principio de razonabilidad 28. Cuando el legislador reglamenta no puede alterar los derechos que están reglamentados. Bueno, que establece que los tratados internacionales deben ser conforme al principio de derecho público que establece la Constitución. Y teníamos, no eso, teníamos las dos tesis, la tesis original. Sí, ahí en el artículo más igual. El 31, el que establece que la Constitución Nacional, las leyes de la Nación, que es la competencia del Congreso y los demás tratados celebrados con otros estados, una decisión judicial. En base a eso, ¿cómo interpretamos la jerarquía entre el tratado Que y no puede subordinarse. Bueno, ahí lo enlazamos con lo que vos estabas haciendo antes, en realidad. Dos teorías. Y bueno, después, en el tiempo que ahora no recuerdo el año, que tenemos una excepción, la que se pasa a la tesis novista, que es de Mark Química, no me acuerdo qué año es, Mark Química, que es, no me acuerdo, alemana. No, ¿mil qué? 1997. Sí, iba a ser yo, a mirar.
Bueno, esa. No sé si estoy salteando algo o vamos a lo menciono por Dale, pasa lo que Sofovich. quieras. Emelian Sofovich, bueno, en resumen, es un fallo que da lugar a. En el año 92, o sea que lo que logra el fallo no es tanto porque en el 94 está lo que yo acabo de explicar, que tiene la jerarquía constitucional, pero lo que hace el fallo, lo que trata, es de un programa de televisión de Sofovich, en donde va. Sí, para mí ya está. Tiene algo en el derecho a réplica. No te tengo que escuchar más, te estás escuchando. No, muy bien, muy buen examen. Bueno, tenemos un 9, felicitamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por el examen. Sí, muy buen Ya te examen. pongo ahora, el domingo. Lo voy aprobando todo. Bien ahí, vamos. No puede ir mal. Bueno, María, Igual eso porque es María, real. ah, y hay que llamar a Lara Guerrero. Hay algunos que son. Sí, porque yo no quería contestar un número. Bueno, y querés Bueno, que lo plantea llamamos. el problema y. No, no, Sí. pero bueno, aparte Y escúchame, si te vas y los alumnos se empiezan a no, morir, no, chao. contestamos y Pero Bueno, tenés que hablamos. ver evento, Juan, no podés ser así. no te queda ni un por favor. Que te quede. No sé. Ponete acá. ¿Cómo que no? No me siento porque. Y Y vamos si a no, acá. hay uno que también es alumno de Ana Julia, pero en todo caso, pero a ella. Sí, pero la Julia está en otra Bueno, y es un número de bueno, entonces Ah, para. acá. Ah. Llamo a los Chao, dos. hasta luego. Chao, Los dos y María. los salen a mano. A ver, los alumnos de Juan Manuel. Sí, había otro ¿Quién más. más? Juan Manuel y que no son nuestros. ¿Quién? Ah, Sí, él sí, claro. o sea, No ¿son tengo del ni todo idea. acá? Otorgado último. No, pero no, prefiero que vaya persona de él. No. Te vamos a hacer pasar a vos, ¿sabes? ¿Ahora? Ah, vos te das un tiempo para la cosa, sí. Sí, porque el doctor se tiene que ir. ¿El único, eh? Sí. Perdón. No, no hay problema. Sí, hace un poco más de capilla. ¿Qué tema, Creo que sé todo. qué tema tenía de capilla? A ellos mismos no tienen nada que tratar. Para no darle el mismo tema. Es del plan viejo, ¿no? Es del No, plan no, yo viejo. creo que Pero usted. bueno. ¿De cuál es Así que hay gente, sí. libertad de expresión? ¿Cuánto hay? 12. 8. ¿Eh? 8. Ah, solo 8. Poquito bien, ¿eh? Sí. Sí, Eso que no podría. ¿Eh? Vinieron dos asistentes de la doctora Castaño. Sí, los dos relatores de la tarde vinieron al colegio a sumarse. Bueno, ahora vos sí lo puedes perdonar, pero va a ser una fundamental. El 10 vuelve. ¿Eh? El 10 vuelve. Sí, sí. ¿Qué letra estos son los que tienen Juan? Noelia Russo no está. Vicente. ¿Cómo? Noelia Russo no vino. No la escuché. Es por compañía suya, ¿no? Ahí yo sabía que se notaba un audio que tengo que pasar ahora. Bueno, Martina acá te puede pasar. Después de la playa, siempre cuando se habla de eso, siempre se lleva un tema. Así que capaz puede ser algún problema porque la van a terminar de tratar bilateralmente. Las otras dos listas las tiene Juan, digo yo. Algo de Sí, ya empezamos a ver. Y la otra. ¿Ves que ahí ya está completando? Y esta, ¿verdad? Sí. Esto digo que hace poco se salió. Sí, fíjate que es justo cargando ahí la versión. Bueno, venga, le tomamos a ustedes, que lo va a capilla. ¿Quieres?
No, 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 no. Dale, dale, dale. Pero digo, el web de esto, Ah, no pasa nada. voy a, tiene un, una cosita esta. Ahora aprovechar la video para que me envíe la idea. Por suerte tengo un tema que te gusta. Sistema ¿Qué tema es? sistema electoral. Ah, sí. Que además, los alumnos que vinieron anteriormente lo respondieron todos mal. Ah, Y ella entró y ahora responde. vamos, dale. Tanta expectativa, gracias. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo vamos a dividir en tres. En el primero está la división territorial, la división por candidaturas y me cuesta un montón la conversión de votos en escaños. O cargos. O cargos. No sabía bien. Bueno, en cuanto a la división territorial, tenemos el colegio único o... Sistema único. Ah, vos estás haciendo como la calificación en general. Ah, sí, o si quiere que vaya directamente Ah, a... Si quiere apretado, si te quiere ir Bueno, entonces, voy primero a lo que sería presidente. El presidente, cuando la división territorial, va a ser por colegio único. Candidatura va a ser unipersonal, ya que es un solo cargo que se va a tener que ocupar. Y en cuanto a la conversión de votos, sería por doble vuelta, puede ser, o lista completa. Lista completa por un solo cargo. Perdón, sí. Lista completa y lista incompleta y doble vuelta. Sí, son las dos. Sistema de Sí. Sistema de las mayorías. Y en el presidente como... De doble vuelta. Esto significa que será una segunda elección con el primer y segundo candidato, si no el primer candidato recibió más del 45% de los votos, o entre el 40 y 45% de los votos, con un 10% porcentual diferente entre el primer candidato y el segundo candidato. ¿Y qué pasa si se da esa? ¿Cómo? ¿Qué pasa si se dan esas dos? Si se dan esos dos casos, no es necesario ir a una doble vuelta. Sí. Gana el que haya el primero, el que haya sacado los votos. Y ese 45% y ese ponente del 45%. De los votos válidos emitidos. Válidamente emitidos. ¿Solamente válido? Sí. ¿Cuál es el número efectivo? Válidamente emitidos. Los blancos son válidos. ¿Se cuenta de los blancos? Ah, el afirmativo. Perdón. Afirmativo, pues. Exactamente. Bien. Perfecto. Sí. Bueno, en cuanto a los senadores se eligen tres por provincia. Son en total 72. En cuanto a lo territorial, bueno, es la circunscripción plurinominal. En cuanto a la candidatura es con esta sábana cerrada y bloqueada. Y en cuanto a la conversión de votos en escaños, es lista incompleta. ¿Cómo sería la lista? Lista incompleta sería que el primer candidato con más votos se lleva dos bancas, dos senadores, y el segundo se lleva uno. Senadores, diputados, bueno, los diputados nacionales territorialmente, sí, también circunscripción plurinominal, esto depende de la cantidad de habitantes que tenga la provincia, va a recibir cierta cantidad de diputados. En cuanto a los candidatos, son con esta sábana cerrada y bloqueada, y en cuanto a la conversión de votos es proporcional y con sistema roll-on. Doctor Juan Manuel, queremos ser candidatos a senadores nacionales por el PJ. Ambos. Sí. ¿Lista? Senadores nacionales. Sí. Primero Juan Manuel González, segundo Juan Gabriel Soriano. Sí. ¿Se puede? Sí, porque es el gobierno del Juan Manuel González, Juan Gabriel Soriano. Ah. Vaya a ser. Sí, se relaciona, por supuesto, sí. Pero es otro tema del derecho electoral. Perdón, otra vez dos. ¿Podemos ser primero y segundo? También es un tema de la unidad 4 de igualdad. De igualdad. Perdón, la ley de paridad. Sí. ¿No se puede o no se puede? No, no se puede. La ley de paridad no dice que tiene que ser un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Esto es cuanto a la igualdad real de oportunidades. Si tuviera el doctor Soriano, ¿cuánto? En ese caso sí. Hacerlo yo, pero... Sí. No sé, tendríamos que verlo de
pero sí, para también se cuenta. Bueno, ¿y cómo es el sistema? Así rápidamente. Qué hermoso. Es un sistema matemático en donde es la cantidad de votos, perdón, la cantidad de cargos, y después tenemos los candidatos dependiendo de cuántos votos recibe cada uno. Y eso se va dividiendo por la cantidad de cargos que hay, por una, por dos, por tres, por cuatro. Y dependiendo de esa división, vamos viendo quién tiene más votos y el que va a recibir esos. Es muy difícil, eso me parece. Es difícil, después no le añades, no le Lo respetado. No. Sí, pero yo con las matemáticas La cuenta. estoy explicándolo. ¿Y cómo son los cargos? Bueno, el colegio único Es uno es principal. bueno, división territorial, colegio único, lista completa en cuanto a la... ¡Ay! Me puse a reír, perdón. Bueno, lista completa en caso de la división de... ¡Ay! Me pongo nerviosa y me olvido lo que dije. Y la conversión de votos de escaño, estamos en la lista completa, en mayoría lista completa. Y en cuanto a la candidatura, sería unipersonal. Sí. Bueno, los senadores se eligen por departamento. El territorial sería circunscripción uninominal. En cuanto a la candidatura sería unipersonal. Y bueno, por lista completa. Y en cuanto a diputados, es por colegio único, lista sabana y bloqueada, cerrada y bloqueada, lista sabana cerrada y bloqueada. Y en cuanto a la conversión de votos de escaños, tenemos lista completa con proporcional con. Sí y no. Es como un Lista mix. completa no. Ah, un mix. El Es un mix, mix, el mix por eso. precisamente, no con lista completa. No, perdón, con lista incompleta. Ah, bueno, ¿cómo es? A ver. Porque en total son 50 diputados, que son 28 para el primer puesto, para el que saca más votos, y los otros 22 se van a dividir con el sistema SUA. ¿Por qué el constituyente santafesino hace eso? ¿Qué pensó? ¿Por qué dice de los 50, 28 se lleva? La verdad, si lo quiero, ¿Eh? No, yo Pero lo pensá, vos pensá esto, pensá en el sistema político santafesino, donde hay un gobernador, unos senadores y unos diputados. ¿No? ¿Qué piensa el constituyente cuando dice el que se lleve un voto más? ¿En qué pensó el constituyente y en qué modificó la legislatura cuando Dijo incorporó la la boleta única. única? Claro. Ese sería el punto. Claro, el constituyente dice el que se lleva un voto más se lleva 28. ¿Qué quiso hacer ahí? ¿Darle qué? Supongo que quería darle una mayoría de las bancas. ¿A quién? Al que tenía más votos. Sobre todo, que responde, piensa el constituyente. ¿La lista de quién es? ¿De quién es esa lista? Pensaba el constituyente. De la lista de la persona más votada. Pero, ¿Qué poder? no diga políticamente a quién esos diputados. Al gobernador. Claro, le quería dar una gobernabilidad al gobernador. Eso con la lista, digamos, con la boleta única se modificó. O sea, esa idea del constituyente del 62 la tiraron por la borda los legisladores que sancionaron la boleta única. Podemos estar de acuerdo o no, pero cambió. Hoy el gobernador tiene 7 diputados, dentro de los 50. Porque la categoría de diputado no la ganó su partido político, la tiene el Frente Progresista. Entonces se rompió con esta posibilidad que vos tenés en la del gobernador marcar A, en la diputado marcar J, en la senador marcar Z. Se rompió todo. ¿Pasamos al tema? Yo, cuando poder constituyente. No, esa No, es yo la no otra. tengo. Este es la- Si quieres, lo tengo Eso aquí. lo tengo ahí. ¿Y el libro? ¿Le ves el nuevo? Sí. O sea, si quieres, No, no es así, perdón. Ah, No. Bueno, me sirve porque. Sí, me sirve porque los temas son. sí.
Solamente que Es lo mismo, si no hay hay imagen, algunos está mal hecho. unidos, la unidad muy bien funciona. A ver, constitucionalismo social. Bueno, el constitucionalismo social viene como después del constitucionalismo clásico claramente, y acá, luego de lo que fueron las libertades y la igualdad formal, hubo todo lo que la era de la industrialización, lo que provocó que mucha de la gente del campo emigra hacia las ciudades y que muchas de las maquinarias quedaran en un grupo reducido de personas. Entonces, hubo una gran desigualdad o una gran aprovechamiento y quedaban como Está bien, está bien. lo que quiero decir es como que sí, como que los trabajadores quedan muy vulnerables. Entonces lo que busca el constitucionalismo social es dar una protección, una mayor protección. ¿Cuándo se comienza a disputar a nivel internacional? A nivel internacional encontramos tanto la Constitución de Querétaro en México, que fue la primera en 1917, y la de Weimar en Alemania en 1919. En nuestro país, en 1949, con la incorporación del artículo 14. En 1914, ¿qué pasó en el 49? ¿Qué se hizo con En la el Constitución? 49 no hay 14. No, de 14 dice que. Ah, es en 1957. Sí, en el 57, pero el 14 bis es un compendio de qué. Sí, de los derechos del trabajador. Sí, pero ¿de qué reforma constitucional? Que usted dijo antes. Ah, del 49. La Constitución del 49, esa es la Constitución donde se incorpora la reforma donde se incorpora los derechos sociales. O por lo menos donde se ve el constitucionalismo social. ¿Y qué pasó? Con esta Constitución política. Se empezaron a incorporar derechos pensando en la familia, en las mujeres, en la ancianidad. Está bien, pero históricamente, ¿qué pasó? Fue derogada, o sea, fue con el golpe de Estado. Bien. Fue derogada con el golpe de Estado. Y la reforma del 57 fue por ese artículo 14 bis. Sí, Que ese dijo dijo distintas cosas. ¿Cómo es el apellido? Mira, ¿es posible que me pongan la nota completa? O, sí. Me da mucho placer. Ahora está preparada la batería. Sí. Debe estar fuerte, ¿no? Pero. No, pero usted no fue el único. No fue el único. Entonces poné lo que dice él, que es la misma. ¿Usted lo puso conmigo? No. Es esta. Ya la conozco también. Así que bueno, todo suyo. ¿Quieres ver? Ah, es responsable. Bueno, María Valeria. María Valeria Casinari. Y ahora sí, Si ¿te quieres, hago pasar a hablar a Alfredo? Sí, ¿tenés que mi programa? Sí, es muy bueno. sí. No, pero este es el. Ese es porque la otra chica que viene después de mí también tiene el mismo El programa. derecho y anarquía constitucional. Sí, profe. Buena idea. No, de nada. Muchas ¿A gracias. qué tengo que llamar yo? Guerrero. Gracias. Ay, 616. ¿Querés ser mi asistente personal? Muchas gracias. No, nada. Quiero. Sí, te Sí, espero. le vamos a dar un tema. Vale. Sí, te veo. Se nota, se nota. Ustedes vieron cómo tratamos de tomar el Vamos a hacer protocolo. Bueno, dale. Ah, no lo vi. Ah, ahí. Libertad de expresión laboral no escrita. Libertad de expresión puede decir que se encuentra en el artículo 14 de nuestra Constitución, que indica que cualquier persona puede expresar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto de la prensa significa, en base al contexto histórico, porque este artículo se dio cuando había mucho gobierno de facto y publicar sus ideas libremente sin censura previa por la prensa. Y por la prensa era por argumentos históricos, porque antes no existían tantos medios de comunicación como ahora. Censura previa significa cualquier acto que dificulte
que esa idea llegue normalmente a la sociedad, digamos, como que lo que es una noticia puede publicar una noticia. ¿Qué más puedo decir? Bueno, las personas, los medios de comunicación pueden publicar lo que sea, pero no significa que esto nos lleve a una responsabilidad posterior. Por ejemplo, que una persona publique calumnias o injurias de otra persona. ¿Y eso no está limitado? En el artículo 14 de la Constitución. No, el artículo 14 no dice nada. ¿En qué norma no constitucional, lo que tiene que ver constitucional? Los pactos antes del Artículo 13. Ahí explica que puede llevar una responsabilidad posterior, como por ejemplo lo que había dicho de una calumnia o injuria a otra persona. O por ejemplo, que altere una noticia que altere el orden público o la moral pública, por ejemplo. Y el pacto permite una censura previa para proteger a unos grupos vulnerables. Sí, a los niños. Claro. Bueno, por ejemplo, no se podría, es lo que digo, pero no se puede publicar pornografía infantil, por ejemplo. Ahí sí podríamos. Ahí se censura previamente. Bueno, hubo un fallo, por ejemplo, con una jueza federal que se había enterado que le iban a hacer un programa. ¿Cómo se llama? Servini, ¿esa? Servini versus Uribe. Está dando una. Sí, el otro día lo vimos, lo trajo Benito Palo. La jueza es, aparte de ser, tener su competencia ordinaria común, con la modalidad de la Cámara. Jueza electoral de Bueno, lo que había pasado con la jueza fue que quiso inhabilitar que esa noticia llegue a la luz antes de que salga, o sea, era previa a la censura. ¿Qué más puedo decir? Bueno, después está la teoría de la real malicia. Hablando de la real malicia, ¿hay alguna excepción respecto a la responsabilidad del medio de comunicación? Bueno, sí. Sí, por ejemplo, los medios de comunicación no tienen responsabilidad posterior, por ejemplo, si publican de dónde sacan la fuente, o sea, la información. Si usan verbos potenciales, por ejemplo, si hubiese dicho Vicente Calleja hubiese matado o mató, por ejemplo, y si no publican el nombre de la persona, por ejemplo, que usen las iniciales de ese, por ejemplo. Contra la Policía Federal de Estados Unidos había sido. No, es el de la real malicia. Es el de la real malicia. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. New York Times versus Zulia. ¿Qué dice la real malicia? Bueno, la real malicia básicamente en Argentina se la considera como dolo, que básicamente es cuando los medios de comunicación publican las noticias sabiendo que la noticia es falsa. Esto queda a disposición de la víctima probar que el medio de comunicación sabía que la noticia era falsa y la publicó igualmente. ¿Y sobre qué se aplica la real malicia? ¿Sobre qué sujeto, digamos? ¿Sobre el medio de comunicación? No, sobre la publicación de noticias, sobre qué tipo de. ¿Qué, por ejemplo, Sullivan, qué era? Sobre los funcionarios públicos. Funcionarios y figuras, porque ahí se entiende la real malicia también cuando no son funcionarios, pero tienen una figura. Si te agrego una cosa para que no te quedes con algo ahí. No es solo dolo. Cuando hay una negligencia grave, también que vos sos un portal y te llega un chat de una maleante de una comisaría y vos no sos capaz de ir a preguntarle al jefe de esa comisaría, a chequear con otros colegas o a chequear con otras fuentes policiales o judiciales. Te quedas con el WhatsApp que te mandaron y eso capaz que no es dolo, pero es un desapego muy fuerte con la verdad. Dolo culpa grave. Dolo culpa grave. Si vamos al sistema de atribución de responsabilidad, sería culpa grave o dolo. Claro. Digo que esto me enseña a Juan el curso de periodismo. Bueno, a usted sí le van a pedir que me diga sobre el poder constituyente, porque usted tiene más. Bueno, el poder constituyente es la facultad o potestad para alterar o establecer la constitución. No solamente es la facultad o potestad, sino también es el órgano que lo lleva a cabo. Se nota que yo le dije ese tema.
Bueno, puede ser poder constituyente originario o poder constituyente derivado. Los constituyentes originarios cuando no tienen ningún antecedente jurídico anterior, como por ejemplo la constitución nuestra de 1853. Sí, no jurídico, más que jurídico que sería. Y anterior a eso. Sí, Porque límites jurídicos hay. sí, Claro. siempre hay algo. ¿Qué mundos jurídicos conoces? Dentro de las teorías filosóficas del derecho, usted tiene dos escuelas bien marcadas. Igualita, No, discusión de derecho. Tiene el ilusnaturalismo y el positivismo. y el positivismo. Claro. Entonces, acá, ¿cuál es el constituyente originario? ¿Qué es lo que no hay? Y un positivismo, no había Pero hay un Claro. límite positivo, hay una norma positiva. Bien. Siempre hay principios. Sí. Y derivado sería de que ya tiene una norma preexistente, digamos, como por ejemplo. Bueno, vamos directamente a la Constitución, ¿cómo se Bueno, esto está plasmado en el artículo 30, que explica que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. El Congreso deberá declarar la necesidad de reforma con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros. Acá explicamos que es de los presentes, de los totales, pero que aunque haya quórum alcanza. Y después explica que. Pero dice total, dice presente, dice al menos de sus miembros. por eso no dice nada. Ah, no, sí, pero porque. Y esa interpretación que hace usted Clase. A ver, pero ¿quién tomó esa? Por ejemplo, ¿quién tomó esa interpretación? Porque la reforma reforma del 24 se computó que era sobre los totales. Bien. Por ejemplo, Sagüez explica que es de los presentes. Esa es la que yo no para que vamos a analizar. Bueno, ¿Terminar? sí, yo Está lo bien, está bien. Bueno, felicitaciones, tienen se puso la pila entonces. No, Yo le iba a preguntar de vuelta al sistema electoral y todo, pero se lo demos a su compañero, al final te toca. Muchísimas gracias. Eso. Bueno. Viví ella, pero ahí te llama de más. Parece que no está de cuerpo de ahora, así como usted. Bueno, chicos, perdón. Estoy tomando para hacer la de ayer. A ver, nunca me pasó. En las otras, yo te la quinta. Yo hoy con los antecedentes que tengo, Muchísimas gracias. con los antecedentes que tengo y con lo que pasé, con la velocidad que tengo, No, hay que estar más alerta que. pero la verdad que nunca me voy No es a necesario. y mañana depende de usted. No, tranquilo. Yo Hay que dedicarse a. Gracias, chicos. Adiós. Chao, Juan. Bueno, lo llevo. Herrero. ¿Y quién la pincha no? Ella tiene derecho de propiedad. Voy a llamar a Luis González. Delfina Milagros González. La última o alguien. Me parece que sí. No, está Barinaga también, Barinaga. Y Barinaga, claro. ¿Cómo era esa cocina? Barinaga. Ahí está frío. ¿Qué tal? ¿Por qué? Me tocó un tema bastante. Queda también Barinaga, con B larga, que era que yo le había contado. Bueno, le damos un dato, no. Sí. Decí que la esta lista no es la otra. Se me pregunta una vez. Y había puesto otra cosa, pero era Alberto. Y se lo cambié porque lo quería. ¿Bajo de toda la tierra? No. Ah, sí, no, no, no. ¿Le diste? ¿A ella le diste? ¿Sabes qué? Marinaga, venga. ¿Qué
¿Te gusta? Sí, yo me quedé con la gana de escuchar. Yo lo escuché, A ver, yo toco otra cosa. Te agarra y te toca la todo de una forma. Ay, no, yo no sabía. Yo te toco la de Atún Policial. Bueno. No, pero me Listo. encanta, te felicito mucho. Puedo Muy tocar un grande. tema, listo, Muy chao. grande. Este Bueno, me tengo que vamos a tocar, este son tema. re ¿Ustedes son difíciles. del plan 2017 los dos? 2020. Plan 2020. ¿Lo tenés? Ah, plan 2017 más. Ustedes digo ya, a ver que yo tengo el plan. Si no tengo un plan, Sí, hace poco convertí. agarró un tema ahí enfrente de mi casa, la iglesia de Pilar. Ah, claro, ¿qué pasa? Escúchame, él tiene. No voy nunca, porque soy ateo católico. Ya, pero estaba ahí. ¿Vos sos plan cuál? ¿Cómo se llama? 2020. Este es un. Está bien, es 2020. En este plan, control de constitucionalidad que está. Bueno, dale. Bueno, entonces, ¿quién sigue? Bueno, control de constitucionalidad. Punto 2, terminados. Y la teoría del poder constituyente. Punto 5 de la unidad 1. ¿Está bien? Más que nada no por el baño rápido, porque si no. Bueno, no importa rápido, nosotros te acabamos de decir. No pasa nada, no pasa nada. Ok, Así quiero la que está afuera y van acá. Vamos. Anda al baño, por favor, no te estamos diciendo broma. No pasa nada. Anda al baño, no, ahora tenés que ir. Ahora. Dale. Bueno, su propiedad está regulada en el artículo 14 de la Constitución Nacional. No está mencionado ahí. Sí está mencionado. Lamentablemente está. Sí, tenés razón. Ahí irregular y doble no. Bueno, ¿qué dice la Constitución del poder de constitucionalidad? Lo colgaste. Repasamos la noticia. ¿Qué va a hacer? Bueno, acá hay otro también que te había dado. No, ese sí, pero, o sea, ese lo sé, pero la situación de los extranjeros, la seriedad, producción y todo eso, o sea, Ahí está. Ah, no está. Bueno, esperando el tema local. Sí. Preguntanos. Sí, consultaron. De televisión cerrada. Sí. Claro. Escuché decir aquí.